Ocaña, Alonso Montagut, y hemos venido para hacerle las preguntas sobre cultura política. ¿Cómo está, profe? Muy bien, gracias. Profe, primera pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado es el conjunto de leyes que gobierna la nación. La nación, el conjunto de las personas que está subyugada por una norma, por un Estado, en el caso de la Constitución. Y la otra es Estado, nación y gobierno. gobierno, pues es las personas electas que ejercen el cargo de salvaguardar el Estado y reformarlo y activarlo y gobernar, ejercer poder sobre la nación. Exactamente. El gobierno entonces pues es el conjunto de personas que son reemplazadas en un tiempo determinado para ejercer la En el caso de la democracia es una establecida mediante el voto popular para ocupar los cargos que sean destinados para ese efecto. Sí, señor. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, la democracia, digamos, es el contexto general filosófico que viene a decirnos cómo es el sistema de gobierno que opera. Hay diversos sistemas. El democrático es digamos que etimológicamente el gobierno del pueblo, pues es todo lo que engloba y dice cómo es que opera ese sistema. Y democracia. En el caso de, digamos, de lo que es la participación ciudadana y ese tipo de cosas, pues es la manera como la gente asume el rol que la democracia le está dando. Esta tiene mayor o menor envergadura según sea el rango de la democracia que se esté ejerciendo. Por ejemplo, si la democracia es restrictiva, como en el caso colombiano, pues ejercemos cierta, digamos, posibilidad de control y de elección que está marcada por es marcada por unos márgenes muy discretos. Por ejemplo, nosotros elegimos representantes, pero el representante después dice y hace cosas que no necesariamente le ha consultado a la persona que lo ha electo. Por eso decimos que hay una democracia restringida. Uno podría pensar que un representante debería, cada vez que hay que tomar decisiones que son consideradas válidas para un país y son decisivas, debería consultárselo a la base y decir a mi votante, entonces le consulto qué es, si están de acuerdo con lo que yo quiero hacerlo. Pero en Colombia el representante toma las decisiones a como a él le parece y según sus intereses. Es decir, nuestra democracia está restringida únicamente a votar, pero ya de ahí para allá no participa más. Exactamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, definir política, digamos, vamos al espíritu griego, la parte más fundamental, digamos, y más simple. Es la administración de la polis, es la administración del país. Los griegos lo entendían como administración de la polis como tal, ¿no? Digamos, nosotros lo entendemos como administrar y gobernar. Administrar y gobernar, a eso lo tenemos en cuenta como la política. Obviamente esto se hace dentro de un marco moderno hoy en día donde está la participación, la interacción, etcétera, donde diversas fuerzas convergen en ella, etcétera, a través de partidos o a través de movimientos y según lo que disponga la ley. Entonces allí es bien importante tener en cuenta eso, la diferencia entre política y lo político. Lo político es el asunto que trata de la política. Entonces, digamos, es su objeto donde la política se ejerce, el ámbito político. Digamos, en ese caso es un espacio donde se consensúa y se establecen diversas relaciones que establezca el sistema de gobierno o el sistema que se haya escogido. Para el caso democrático, pues digamos, es la opinión pública, es la sociedad en general, es el país, la nación, concretamente la que es el ámbito político. Ah, ok, sí señor. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, como cultura política, pues digamos que hay una doctrina, hay una ideología, por un lado, hay estatutos, porque también existen también los partidos, y existe la gente, es decir, sin gente no podríamos tener lo demás. Entonces hay una serie de elementos que se engloban allí dentro de una cultura política que están definidos por un aparatos ideológicos, que en algunas cosas vienen del Estado, en otras cosas vienen de la basis, pero en el caso de nosotros son aparatos ideológicos del Estado, en eso podemos ser muy altuserianos. Pero también están los partidos que representan intereses muy particulares y allí pues se da un adoctrinamiento y estamos dentro de un sistema, por ejemplo el sistema que está en Colombia, el sistema liberal, y dentro de ese sistema liberal tenemos la propuesta en este momento del neoliberalismo, que para el caso de los países pobres y de unas relaciones económicas tan estrechas y tan
tan abismales también en otros casos, como es la relación entre ricos y pobres, entre 50 salarios mínimos de diferencia, por ejemplo, entre un rico y un pobre, etcétera, que es más o menos el margen donde estamos, pues implica otro montón de problemas. Pero la cultura política está englobada por toda esa serie de fuerzas, de concepciones, digamos, de instituciones y demás, que se articulan y dan el día a día en estos temas. Ok, y como última pregunta tenemos, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo define los derechos y deberes ciudadanos? Bueno, ciudadanía hoy en día está considerado, digamos, desde el punto político, pero también eso ya se ha desbordado, digamos. El concepto de ciudadanía está también en lo público, en lo social. Por ejemplo, lo que nosotros antes consideramos como normas sociales en las cuales nos articulamos la convivencia, hoy en día también están pues a la vez de todos estos temas. Entonces nosotros tenemos hoy un montón de formas de hacer ciudadanía, también unas formas de vivirla y de expresarla. Digamos que no hay una única ciudadanía, hay formas también de enfocarlas en ellas. Entonces ciudadanía hoy es un conjunto también de formas de manifestación y de formas de ser de la persona a la cual llamamos ciudadano para que participe y se integre dentro de la vida política que una comunidad define. Para el caso de nosotros, pues una comunidad democrática. Okay. En la parte de los derechos y deberes de los ciudadanos, ¿cómo los define usted? Pues digamos que hay unas posibilidades que son lo que definen los derechos y hay unas restricciones. En un país como el nuestro, pues si la democracia es restringida, pues también los derechos serían restringidos y digamos de ahí mismo también los deberes, aunque en una sociedad como la colombiana son más los deberes que los derechos, porque estamos obligados a más cosas que el gobierno cada día nos impone y que son objeto de obligatorio cumplimiento y que no representan muchos derechos. Por ejemplo, la gran creación de impuestos y todo este tipo de cosas que se vienen promoviendo del Estado, pues no podemos ejercer derechos alrededor de ellos, sino obligaciones, que son más bien que todo, son deberes. Entonces tenemos una concepción de desigualdad que lleva a una injusticia social, a una forma también donde lo moral puede funcionar como resentimiento y tenemos entonces una sociedad que está todo el tiempo violentada y por lo tanto tenemos siempre, digamos, socialmente las cosas, digamos, no calmadas, no tenemos paz, no tenemos realmente felicidad, no hay mucha realización de la persona porque las cosas no se dan en la proporción justa como se deberían dar. Listo, profe. Entonces, muchas gracias, profe. A usted. Muy buenas noches, estamos aquí con Pedro Villegas y hemos venido a hacer una entrevista sobre cultura política. ¿Cómo están? Buenas noches. Como primera pregunta tenemos, ¿qué diferencias, similitudes y relación hay entre Estado, nación y gobierno? Estado, nación y gobierno. A ver, la nación son las personas que están en el país, ¿ya? El Estado, como tal, son esas instituciones que fueron creadas para dirigir el país. Y el gobierno son las personas que dirigen el país. Es decir, la nación ya elige el gobierno para que ese gobierno haga parte del Estado que va a administrar el funcionamiento del país. Ok, muy bien. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? A ver, la participación política pues es la capacidad o la oportunidad que tienen todos los ciudadanos de elegir a sus dirigentes, ¿ya? Ya esa participación política puede llegar a ser muy personal o también en conjunto. Me refiero, hay muchas personas pues que se dejan llevar por el grupo de personas que están detrás de determinado político, detrás de determinado partido, ¿ya? Cuando hablamos de democracia, es la capacidad que tiene cada persona de elegir. De hecho, pues democracia es el gobierno del pueblo. Colombia es un país demócrata, ¿ya? Entonces, cada uno de los ciudadanos tiene la oportunidad de elegir a sus dirigentes, pero la participación como tal política, cada quien decide. Hay personas que deciden no participar en la política, o sea, se catalogan como apolíticos. Hay otras personas que sí deciden estar en esa participación constantemente. Bueno, sí, señor. Como tercera pregunta, ¿cómo define la política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es una ciencia, sí, que trata del gobierno y la forma como se dirige a un país, ¿ya?
Cuando se habla de la política y lo político, a ver, hablando de lo político tenemos que enfocarnos en la parte social. Ya lo político es lo que viven las personas en la sociedad, en la cotidianidad, es el encontrarse con la otra persona, es el respetar la participación de los demás. Eso es lo político. Ya la política hace referencia a la capacidad de dirigir, ya, de coger las riendas de la nación y saber qué es lo que se quiere hacer, o incluso pues abusar de ese poder, por así decirlo, para empezar a hacer cosas que no están de acuerdo con la sociedad. Bueno, como siguiente pregunta tenemos, ¿qué elementos componen la cultura política? A ver, ¿qué elementos componen la cultura política? Pues bien, todo ese conjunto de oportunidades, de participación que tenemos cada uno de nosotros los habitantes de una nación como Colombia, ¿sí? Hace parte de esa cultura política. Ahora, cuando hablamos de cultura, pues tenemos que tener en cuenta que hay ciertas, y si nos enfocamos a la parte de la política, pues hay ciertas personas que por ascendencia, porque en la familia son de determinado partido político, pues siempre van a pertenecer a ese partido. Ya. Hay otras personas que, por ejemplo, deciden, no, yo siempre votaré en blanco, o otros tienen abstinencia del voto. Eso es cultura, o sea, es la capacidad de cada quien o de cada grupo de personas reaccionar ante un evento político. Muy bien. Como última pregunta tenemos, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, el ser ciudadano es la persona en la sociedad, ¿ya? Es la persona en el hogar, es la persona en la familia, es la persona en el trabajo, es la persona en la ciudad, en la nación, en la forma como se relaciona con los demás, la manera como puede escuchar, respetar, opinar a los demás, ¿ya? Eso hace parte del ciudadano. Ahora, en cada uno de esos elementos y en el hecho de pertenecer a un país como Colombia, todos los ciudadanos tenemos derechos y deberes, ¿ya? Los derechos, ¿qué son? Los derechos es lo que yo puedo exigir, ¿ya? Que de pronto hay algo que no me gusta, yo puedo exigir en cualquier momento exigir algo, porque lo tengo como derecho. Ya, los deberes, ¿qué son? Los deberes son las cosas que yo debo hacer. Tanto debo hacer para la sana convivencia como la forma como también debo respetar a los superiores y esas cosas. Que en un país como Colombia pues a veces se deja entrever que son muchos más los deberes que los derechos, pero eso hace parte pues de la misma cultura política que los ciudadanos han dejado que le impongan los dirigentes. Listo, muchas gracias.